Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Ante todo os quería dar las gracias por el vídeo de ayer. La verdad es que después de publicar este vídeo he recibido unas cuantas preguntas preguntándome la siguiente pregunta. Si mi país difiere con respecto al día de Arafat, ¿con qué país debo ayunar? Cuando en mi propio país, por ejemplo, el octavo día es el noveno para Arabia Saudí, que es el día de Arafat, pues debo ayunar este día, que es el noveno en Arabia Saudita, o debo ayunar según la fecha de mi propio país. Pues antes de contestar a esta pregunta, quería dejar claro ciertas cosas que entre todos podemos estar de acuerdo para entender cómo piensan nuestros ulemas, nuestros sabios, sobre todo los al-Faqís. Y esto nos puede arrojar mucha luz para entender nuestra jurisprudencia islámica. Primero, hay un total acuerdo entre nuestros sabios, entre los ulemas, entre las escuelas madhahib fiqhiyya jurídica, que los hujjaj, los peregrinos que se encuentran ya en Mecca, que se encuentran en las tierras sagradas, pues Arafat para ellos es el noveno día de Dhul Hijjah y deben tomar en consideración pues el avistamiento de la Meca. Deben seguir pues Arabia Saudita literalmente. Y tiene prohibido, por supuesto, ayunar. El tema pues se plantea para nosotros que no estamos haciendo el Hajj, que no estamos en la Meca, que no estamos en Arabia Saudita y queremos ayunar este día. Entonces, Arafat para nosotros será el día en que los peregrinos se encuentran en el monte de Arafat, en Mecca, o es el noveno día del mes de Dhul Hijjah. El debate, la verdad o la divergencia sobre esta cuestión en concreto, lo podemos resumir en dos opiniones. La primera opinión, el día de Arafat es el día del mes de Dhul Hijjah, es el día en que los hujjaj, los peregrinos, se encuentran en Arafat, y que la gente de otros países deben seguirlos para determinar este día. Y esto es lo que más o menos el Comité de Fatwa Permanente de Arabia Saudita y también la Casa de Fatwa egipcia es la opinión que mantienen. Hay que seguir el día de Arafat, pues se determina por el día cuando los peregrinos están en Arafat, en el monte de Arafat, en la sagrada y bendita ciudad de Mecca. La segunda opinión, el día de Arafat es el noveno día del sagrado mes de Dhul Hijjah. Coincida o no con la parada de los peregrinos en el monte de Arafat. Esta es la segunda opinión. Y cada país, por supuesto, tiene su propio avistamiento, pues declara el inicio del mes árabe lunar, y esta es la opinión mayoritaria, es la opinión sobre todo del Consejo Europeo de Fatwa, la opinión de grandes sabios como Sheikh al-Allama, el erudito Mohammed bin Salih al-Uthaymin, Sheikh Abdullah bin Jibrin, el profesor Dr. Ahmed Haji al-Kurdi, el profesor Dr. Khalid al-Mushayqih, entre muchísimos otros sabios ulemas. El motivo de este desacuerdo, de esta divergencia, ¿cómo lo podemos entender? El motivo, sobre todo, en esta cuestión, pues se debe a dos cosas. Primero, el ayuno de Arafat depende del lugar, el sitio en concreto, o depende del tiempo. Pues me tienes que prestar atención para entender más o menos la riqueza de nuestro legado de la jurisprudencia islámica. Nuestros colemas nos han puesto de acuerdo. Unos consideran que el día de Arafat se considera por el lugar, es decir, cuando los peregrinos están en un lugar físico, concreto, geográfico, que está en la Meca. Otros han dicho que no. Depende del tiempo. Tenemos un calendario lunar de 12 meses y de estos meses, el último mes, que es Dhul Hijjah, pues cuando toca el día noveno, el día 9, es el día de Dhul Hijjah. Esto más o menos las dos opiniones para entender la raíz del debate o la divergencia entre nuestros sabios. También para entender este debate, otra opinión que nos puede también arrojar muchísima luz es que todo esto se debe al inicio del mes lunar, de los meses árabes lunares, el avistamiento de la luna, el inicio del mes árabe lunar, es el mismo en todo el mundo. Debemos unificar los inicios de los meses. El día 1 de Ramadán es el día 1 en todos los países islámicos, o cada país tiene su propio avistamiento, entre comillas, su propia luna. Pues quien piensa o quien opina que la luna creciente varía según los avistamientos, dice pues lo siguiente: el día de Arafat es el noveno día de Dhul Hijjah, según los avistamientos de cada país.
Entonces van variando. ¿Y quien sostiene que la luna creciente no varía? Dice el día de Arafat es el día en que los peregrinos, los hujjaj, se encuentran en el monte de Arafat en Mecca. También otra opinión que nos puede aclarar el debate. Hay unos cuantos polemas, unos cuantos sabios, mantienen que, aparte de la diferencia de los meses árabes, mantienen que el mes en concreto, Dhul Hijjah, tiene un estatus especial y por eso se debe seguir directamente a Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque el mes de Dhul Hijjah, pues depende de él muchísimas cosas importantes y que son pilares del Islam. Primero, la peregrinación, el Hajj. También el día de Arafat tiene que ver con Arabia Saudita, con la ciudad de Mecca. Y también, por supuesto, la festividad del Adha, del sacrificio. Aunque vamos a tener, pues, cada país con su propio avistamiento, sin embargo, el mes de Dhul Hijjah no, tenemos que seguir a Arabia Saudí. Esta opinión es un poco incoherente, pero para que sepáis cómo piensan nuestros sabios y entender la riqueza de la jurisprudencia islámica. También, ¿cómo se define el día de Arafat? La mayoría de nuestros sabios, pues, lo han definido según el tiempo, no según el lugar. Y esto lo podemos entender, sobre todo en aquellos tiempos del profeta Muhammad, donde no había medios de comunicación, donde la distancia geográfica es bastante imposible que un musulmán aquí en Andalus o en el Magreb podía coincidir con el mismo día, pues sea Ramadán o sea Arafat o sea cualquier otro día de los meses lunares, ahí desde Mecca o Damasco o Bagdad. De ahí, pues, si vamos a investigar más o menos cómo nuestros sabios de las cuatro escuelas, sobre todo, cómo han definido el día de Arafat. Nos encontramos, por ejemplo, según la escuela Hanafi. Un ejemplo, el Imam al-Aini, el Hanafi, pues a la hora de definir el día de Arafat, dijo lo siguiente. Arafat, en la métrica del verbo, es un nombre para el tiempo, que es el 9º día de Dhul Hijjah. Este es el correcto. La opinión de la escuela Maliki, ejemplo, el Imam al-Harshi, el Maliki, dijo en su comentario al Mukhtasar el Imam Khalil, el resumen, con respecto a las palabras de Sheikh Khalil, con respecto, sobre todo, cuando habló de Arafat y Ashura, en el capítulo sobre el ayuno, dijo, Arafat y Ashura, después de decir, no mencionó a Arafat como lugar de parada, sino como se refería a su tiempo, que es el 9º día de Dhul Hijjah, y se refería a Ashura como el 10º día de Muharram. Sheikh Islam Zakaria al-Ansari, de la escuela Shafi'i, por ejemplo, dijo, Arafat es sunna ayunar el día de Arafat, que es el 9º día de Dhul Hijjah. Ibn Qudamah, de la escuela Hanbali, dijo lo siguiente, en cuanto al día de Arafat, es el 9º día de Dhul Hijjah. Hemos visto, todos se han puesto de acuerdo en definir el día de Arafat con el tiempo. Ninguno ha hablado del lugar. Lo más probable de estas definiciones, de la mayoría de los polemas, de los eruditos, de las escuelas fiqhiyya, jurídica, es que el día Arafat se basa o depende del tiempo, no del lugar. Se asigna al 9º día de Dhul Hijjah y hace que este día coincida con la parada de los hujjaj, de los peregrinos, en el monte de Arafat o no. Se ha demostrado también, de una manera científica, que todos los tipos de ayuno del Islam, y podéis hacer la misma operación científica vosotros mismos, sobre todo si son obligatorios o voluntarios, están todos vinculados con el tiempo, no con el lugar. Por ejemplo, el mes de Ramadán. ¿Hay un lugar que se llama Ramadán? Sino un tiempo. Debemos ayunar porque hay un tiempo que se llama Ramadán. Los ayunos de los 6 días de Shawwal, el tiempo. El ayuno de los 3 días blancos, la mitad del mes árabe. El ayuno del día de Ashura, un tiempo. No hay un lugar que se llama Ashura. El ayuno también voluntario del mes de Sha'ban, por ejemplo. El ayuno de estos días benditos de Dhul Hijjah. Y por supuesto, el día de Arafat no lo vamos a sacar de esta lógica. No podemos excluir, pues, la definición lógica de todos estos ayunos voluntarios, incluso obligatorios, que tienen que ver con el lugar. Sin embargo, Arafat debe seguir esta lógica. Se menciona también en un hadith que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Allah lo bendiga y le dé paz, en este hadith, pues, él ha vinculado sallallahu alaihi wasallam el ayuno con el 9º día, es decir, con el tiempo. El Imam Nasa'i, en su Sunan,
narró, según una cadena de transmisión bastante auténtica o aceptable, según nuestras madres, las madres de los creyentes, esposas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que el mensajero sallallahu alaihi wasallam solía ayunar en 9 días de Dhul Hijjah, el día de Ashura, y 3 días de cada mes, el primer lunes del mes y el jueves. Fijaos, todos tienen que ver con el lugar. El profeta sallallahu alaihi wasallam no ha dicho el monte o el lugar, sino el 9º día de Dhul Hijjah. Algunos pueden criticar este hadith que no es de todo auténtico, según por ejemplo el imam Zayla'i, que lo ha criticado. Sin embargo, pues este hadith es como mínimo hasan o sahih, según la declaración de grandes sabios tipo el imam Suyuti o Albani, por no citar otros. También para analizar este tema en concreto tenemos que tener en cuenta los objetivos del Islam. Aparte de los textos, se puede, no se puede, está permitido, está prohibido, pues también cuál es el objetivo, qué quería Allah de todos nosotros a la hora de legislar este ayuno. Pues tomamos un buen ejemplo de nuestra madre, la madre de los creyentes, Aisha, que Allah esté complacido con ella, declaró una interesante declaración. Según el Imam Abd-Razzaq en su libro Musannaf, también según el Imam al-Bayhaqi en sus dos libros, Sunan al-Kubra y Shu'ab al-Iman, también podemos encontrar esta declaración narrada y relatada por el Imam Tabari en su libro Al-Awsat. Nuestra madre, que Allah esté complacido con ella, dijo lo siguiente: Arafat es solo el día en que sea reconocido por el imam, es decir, la autoridad, Amir al-Mu'minin o cualquiera pues que haga su papel. El día que sea reconocido por el imam, es decir, una autoridad. El día del sacrificio es el día en que el imam realiza el sacrificio. Lo interesante de esta declaración es que este asunto es responsabilidad de la autoridad vigente y de toda la comunidad. Si el jefe del Estado, el ministro de Asuntos Islámicos, el responsable de turno, hasta el imam de tu propia mezquita. Es decir, es un tema de Estado, un asunto público. Y requiere la unión de toda la comunidad. Y no cada uno puede hacer lo que le da gana. Yo voy a ayunar con este país, voy a ayunar con el otro, voy a ayunar hoy, voy a ayunar mañana, sino hay que seguir la declaración oficial de tu propio país, teniendo en cuenta todos esos matices que he mencionado pues, anteriormente. La conclusión, pues hermanas y hermanos, podéis ayunar tranquilamente según lo que se anuncia en vuestros países. El ayuno del día de Arafat depende del tiempo, como hemos visto, y no del lugar. Ojalá si un día todos los musulmanes se ponen de acuerdo y todos podemos iniciar el Ramadán, podemos ayunar el mismo día de Arafat, podemos celebrar juntos, mientras como no podemos unificar todo el mundo, por lo menos debemos unificar donde estemos viviendo como comunidad, como país, como pues Jama'ah. Entonces, el día de Arafat pues, es el día 9 del mes de Dhul Hijjah, independientemente si coincida o no con la parada de los Hujjaj, de los peregrinos en el monte de Arafat. También, ¿por qué no hacéis una cosa? Ayunar el día 8, el día 9, es decir, un día antes, y podéis coincidir también con el mes, sí, en vuestro país o en el otro. Y lo más importante es la niyya. La niyya, todas las obras dependen de esta intención. Esto más o menos, para que entendáis, respetando la divergencia entre otros sabios, la gente que quiere ayunar con Arabia Saudí, según la autoridad vigente en su país ha declarado el día el sábado, pueden ayunar tranquilamente, otros lo van a hacer el domingo, teniendo en cuenta este matiz de divergencia entre otros sabios. Alhamdulillah, cada uno es libre de escoger la opinión que le conviene. Y la verdad es un tema, tenía que contestar, aunque os confieso un secreto que quede entre nosotros. Estos temas a veces, sobre todo en Ramadán, cuando me invitan a un medio de comunicación, y siempre intento evitar esta pregunta: ¿por qué no os ponéis de acuerdo todos los musulmanes en el día del ayuno? ¿Por qué este? ¿Por qué el otro? ¿Acaso hay varias lunas? ¿Hay varios soles? Esto la verdad me da un poquito una pena. Es como si en la Edad Media la Iglesia Católica contra Copérnico, contra Galileo, contra Bruno. Es que, ¿por qué no seguimos la astronomía, que es una ciencia exacta? Todos y cada uno de nosotros, a la hora de rezar, ninguno de nosotros sale y se fija en el sol para marcar los horarios de los 5 rezos. Tenemos plena confianza en los cálculos astronómicos. Si esto es salat, si es el pilar de Din,
¿Por qué no hacemos lo mismo con el ayuno, con el siyam? Y así pues podemos evitar todas estas divergencias y, alhamdulillah, unificamos todos los musulmanes y cuando cae un eclipse nunca se ha planteado estas divergencias. Cuando hay un eclipse lunar o solar, nadie dice, oye, voy a hacer la oración voluntaria del kusuf o el jusuf. Hay una oración sunna recomendable por el profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando hay un eclipse, se recomienda hacer una oración especial. Nadie se plantea esta divergencia. Vamos a hacer la oración del eclipse según Arabia Saudita o según Marruecos o según Oriente o según Occidente. Yo creo que es hora de, pues, alhamdulillah, como somos la umma de Iqra, de pues, seguir esta metodología científica del Islam, que es Iqra. El Islam es ciencia. El Imam al-Bukhari, en su valioso libro, ha tenido todo un capítulo, Babul Ilm, qabla al-qawli wal-amal, capítulo del saber, del conocimiento, de la ciencia, antes de cualquier pues, dicho o hecho. Muchísimas gracias, Barakallahu fikum. Espero que este vídeo sea de gran beneficio. No me olvidéis en vuestros dua. Gracias y Barakallahu fikum. Shukran jazilan.